Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser partir con el primer tema del curso, que es el de básicamente discutir las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Ok, partamos entonces por la motivación de por qué deberíamos o por qué nos interesa trabajar con este estimador. Como hemos dicho, la primera clase, la economía es una ciencia esencialmente observacional. Eso quiere decir que típicamente, ya sea por razones éticas, ya sea por razones financieras, o ya sea por razones de viabilidad, o ya sea por razones que vamos a discutir un poco más tarde cuando veamos experimentos, eh, observaciones, hacer inferencia mediante experimentos es en la práctica imposible o muy costoso. Y por lo tanto, típicamente lo que hacemos en economía, como en meteorología, es trabajar con una ciencia observacional. ¿Qué quiere decir que es una ciencia observacional? Que lo que nosotros tenemos que hacer es que no tenemos la oportunidad o la chance de tener experimentos controlados con grupos de tratamiento y grupos de control, y lo que tenemos es simplemente que observamos a un individuo o un grupo de individuos que reaccionan ante distintos estímulos simultáneamente, y lo que queremos entonces es encontrar efectos causales de su comportamiento. Eh, Muchas veces la teoría económica nos provee solamente relaciones o razones relativamente vagas respecto a cómo variables se determinan. Por ejemplo, si estamos interesados en evaluar cuál es el efecto que tiene la política monetaria sobre la inflación o sobre el crecimiento, sobre el producto, tenemos distintas teorías que nos dicen distintas cosas. Yo qué sé, por ejemplo, la teoría keynesiana o las teorías keynesianas un poco más extremas nos dicen que la política monetaria es tremendamente poderosa. Teníamos la teoría monetarista de Friedman, teníamos la teoría de los clásicos o de los nuevos clásicos que nos dicen que en términos de producto, por ejemplo, es poco lo que la política monetaria puede hacer, y por lo tanto la teoría nos puede entregar alguna idea respecto a cómo se relacionan variables, pero muchas veces tenemos teorías que conflictúan respecto a las respuestas que nos entregan respecto a estímulos, ciertas preguntas. Y por lo tanto, entonces, lo que nosotros querríamos hacer, por ejemplo, es evaluar cuál de estas teorías tiene mayor asidero en la práctica. ¿Cuál sería una manera de poder hacerlo? Bueno, como les decía, una manera sería construirnos un universo paralelo en el cual tenemos exactamente el mismo Chile, exactamente las mismas personas, con las mismas aficiones respecto al fútbol, lo que ustedes quieran. Los dos Chiles se enfrentan exactamente a los mismos shocks externos, exactamente a los mismos shocks internos, pero en un Chile decidimos, por ejemplo, subir la tasa de interés y en otro Chile decidimos mantener la tasa de interés. Y dado que la única diferencia entre estos dos Chiles paralelos es que en uno hemos subido la tasa de interés y en otro no hemos subido la tasa de interés del Banco Central, la pregunta entonces se puede responder porque lo que tenemos que hacer es simplemente ver cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, sobre inflación, sobre el producto, etcétera, el haber hecho este estímulo distinto en un universo que en el otro. Claramente, exceptuando casos muy particulares, este ejercicio no se puede realizar. No podemos volver atrás, permitir que sean exactamente las mismas condiciones internas y externas, excepto por la que queremos controlar, para ver, o el tratamiento que queremos hacer, para ver cuál es el efecto que tienen las políticas sobre la economía. Por lo tanto, entonces, lo que hacemos típicamente es munirnos con nuestro arsenal teórico e intentar, con las observaciones que tenemos de un solo Chile, una sola base de datos, intentar encontrar si es que controlando por otras cosas somos capaces o no de inferir relaciones causales. El método o el tipo de métodos o la variante de métodos con la que generalmente hacemos econometría es justamente el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en esta parte de la clase, básicamente va a ser tratar de desarrollar de un modo relativamente robusto, relativamente formal, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a discutir las propiedades de este estimador. ¿Por qué nos interesa trabajar con este estimador y no con otros? Vamos a discutir que podríamos trabajar con otros estimadores también para tratar de inferir estas relaciones causales. Una de las razones más importantes por las cuales utilizamos es que además de ser eh, un método que es elegante y tiene propiedades estadísticas deseables y razonables bajo ciertas condiciones, es a su vez un método que es bastante fácil de poder derivar, poder interpretar y poder explicar. Y por lo tanto tiene la ventaja práctica y tiene además la ventaja teórica o útil de que es capaz de, bajo ciertas condiciones, entregarnos las respuestas a las preguntas que queremos hacernos. Lo que vamos a hacer entonces es ir desde un enfoque relativamente simple, que es el que seguramente ustedes vieron en su curso de métodos cuantitativos 1, hacia un enfoque un poco más complejo y más general para derivar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a partir con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, asumiendo una relación entre dos variables nada más. Después vamos a generalizar esto para hablar el caso en el que tenemos k regresores y luego de ellos vamos a luego derivar los estimadores, vamos a empezar a discutir sus propiedades. Vamos a empezar a discutir algunas cosas que podemos hacer con este estimador, cómo hacemos inferencia con el estimador y cómo podemos hacer predicciones utilizando este instrumento o esta herramienta. Lo importante entonces en este caso va a ser que en primer lugar vamos a derivar las propiedades del estimador sin discutir mucho respecto a las propiedades, después vamos a hablar de las propiedades, después vamos a ver algunas extensiones que podemos hacer y cómo hacer inferencia. Un punto importante adicional es que, como van a ver, gran parte de los inconvenientes o problemas que enfrentamos en la vida real van a poder ser resueltos o van a poder ser respondidos utilizando una variante del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a poder utilizar variantes de este estimador para poder resolver problemas como, por ejemplo, de endogeneidad, simultaneidad, heteroscedasticidad, etc. Todos estos van a ser parientes muy cercanos o relacionados al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Aún modelos no lineales van a ser parientes cercanos del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, pese a ser un estimador, un método simple para tratar de evaluar relaciones entre variables, es tremendamente poderoso porque de él pueden partir soluciones a problemas más complejos. ¿Ok? Bien, vamos entonces a tratar de partir con el primero de estos métodos. Entonces, déjenme partir con un ejemplo simple. Supongan que ustedes tienen dos variables y están interesados en evaluar la relación que existe entre ellas. Entonces, por ejemplo, en este eje tienen la participación del gasto de gobierno en el producto. Estos son datos de Chile, desde el año 1800 y tantos hasta el año 2000 y algo. Estos datos son datos anuales, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la participación del gasto de gobierno en el PIB. Entonces, por ejemplo, tenemos participaciones relativamente chicas, del 15-16% del gasto de gobierno, y tenemos participaciones del gasto de gobierno en el producto de casi el 40%, momentos en los cuales el gobierno fue extremadamente grande. Y por otro lado, en este otro eje, en el eje de las Y, entre comillas, tenemos a la tasa de crecimiento, el cambio en el crecimiento, el cambio en el producto. Entonces tenemos, por ejemplo, años en los cuales hemos tenido crecimientos cercanos al 4, 5, 10, 8, 12%, y tenemos años en los cuales hemos tenido crecimientos negativos y bastante negativos. Entonces, supongan que ustedes tienen estas dos variables, están interesados en evaluar la relación que existe entre estas variables. Vamos a partir en primer lugar con algo que no tiene que ver con un modelo de regresión, sino simplemente con calcular la asociación lineal entre estas variables. Y es lo que seguramente vieron cuando hicieron sus cursos de estadística. Lo primero que han hecho probablemente es calcular lo que llamamos el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación que vamos a ver es el coeficiente de correlación de Pearson, también se llama. Y este coeficiente lo que hace simplemente es evaluar una sola cosa. Tenemos dos variables y trata de ver cuál es el grado o nivel de asociación de estas dos variables, pero es un nivel de asociación que trata de medir solamente dos cosas. Primero, la dirección de asociación y segundo, cuán próxima es la asociación entre dos variables, pero quiero enfatizar que el coeficiente de correlación es un coeficiente que trata de evaluar la dirección y la proximidad de dos variables en una asociación lineal de variables. Puede ser que, por ejemplo, dos variables tengan una asociación no lineal y el coeficiente de correlación no va a ser capaz de medir cuál es el nivel de asociación o de proximidad que existe entre estas variables porque está midiendo simplemente una asociación lineal. Entonces, volviendo al gráfico que tenemos acá, lo que queremos ver es, por ejemplo, cuál es la dirección de asociación, si por ejemplo cuando una sube la otra baja, en ese caso sería que hay una correlación negativa, o cuando las dos se mueven en la misma dirección, diríamos que la correlación es positiva, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta es la de dirección. ¿Las dos variables se mueven juntas o se mueven en direcciones opuestas? Cuando las evaluamos linealmente. Y la segunda cosa que queremos ver es cuán próxima es la relación, si la relación es muy cercana o la relación es relativamente difusa o relativamente poco precisa. Entonces, esas son las dos cosas que típicamente tratamos de medir cuando evaluamos un coeficiente de correlación o de asociación. Recuerden que acá lo que estamos evaluando es cuán cercana es la relación y la dirección de la relación, pero no estamos diciendo cuál es la dirección causal de la relación. No estamos en este ejemplo diciendo que, por ejemplo, cuando aumenta la participación del gasto de gobierno, aumenta o cae el crecimiento. O cuando aumenta o cae el crecimiento, ¿qué pasa con el tamaño del gobierno?
vean que hay teorías para los dos lados, ¿no es cierto? Puede haber una teoría que nos puede decir que, por ejemplo, cuando aumenta la participación del gasto de gobierno, típicamente para aumentar la participación del gasto de gobierno se generan distorsiones, las distorsiones que generan desincentivos o modifican incentivos en el sector privado y eso genera menor crecimiento. Por ejemplo, esa podría ser la teoría que nos dice que esta variable causa esta otra variable. Pero podría ser que la correlación o la asociación, la relación de causalidad vaya al otro lado. Por ejemplo, podría ser que a medida que se crece más, uno considere que se demandan más o menos bienes públicos o se proveen más o menos bienes públicos por parte del gobierno y esto puede crear la necesidad de ya sea disminuir o aumentar la dirección del tamaño del gobierno. Y por lo tanto, entonces, vean que como hay dos teorías, el coeficiente de correlación que estamos observando no nos está preguntando si es que una causa la otra o si la otra causa la una, sino simplemente cuán cercana es la asociación que existen entre estas dos variables. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer entonces para tratar de medir este nivel de asociación entre estas variables es, supongamos que tenemos un conjunto de observaciones de estas series, de la serie Y y la serie X, llámenlas como quieran, a cualquiera de las dos series, y tenemos T observaciones de esta serie. Entonces, T grande observaciones de la serie y tenemos, yo qué sé, 50 datos, desde el dato 1 hasta el dato 50 de esta serie. Lo que vamos a hacer entonces para calcular el coeficiente de correlación es primero, vamos a expresar cada una de estas variables, ya sea la variable Y o la variable X, vamos a denotarla genéricamente como la variable Z, primero la vamos a expresar en desviaciones a su promedio muestral. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es calculamos el promedio muestral de la serie. Entonces, tenemos cualquier serie y lo que hacemos simplemente sacamos la suma de observaciones de la serie Y, por ejemplo, la dividimos entre el total de observaciones y con eso tenemos la media, el promedio muestral, el estimador de la esperanza, o la media, o el promedio muestral de la serie Z. Entonces, hacemos esto para la serie Y y hacemos esto para la serie X. Entonces, vamos a tener un X barra y un Y barra. Lo que hacemos después es expresamos cada observación de Y y cada observación de X en desviaciones a su promedio muestral. Entonces lo que hacemos es generamos la serie, por ejemplo, Y olita, y la serie Y olita es la serie Y original, menos el promedio muestral que habíamos calculado acá. Y con eso tenemos una serie Z olita, y por construcción, la serie Z olita tiene un promedio muestral igual a 0, porque obviamente el promedio de los zetas es justamente el zeta barra. Por lo tanto, entonces, zeta olita va a tener siempre un promedio muestral igual a 0. Y lo que hemos hecho es simplemente reescalar la serie z para que en promedio nos dé una observación igual a 0. Ok, una manera de poder evaluar la dirección de asociación entre dos variables es calcular la covarianza entre estas variables. Entonces, la covarianza nos va a decir cuál es la dirección de asociación. Si la covarianza es positiva, quiere decir que las dos series se mueven en la misma dirección. Si la covarianza es negativa, las dos series se mueven en direcciones opuestas. Cuando una sube, la otra baja. ¿Ok? Entonces, para calcular la covarianza, la definición de covarianza es la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. Esta es la definición de la covarianza y esta es la definición de la covarianza. Lo que hacemos entonces nosotros es que esta es la definición de la covarianza y lo que vamos a hacer entonces nosotros es calcular una covarianza gorro, entre comillas. La covarianza gorro va a ser nuestro estimador de la covarianza. Una cosa es la covarianza poblacional o la esperanza poblacional también de una serie y la otra cosa es el estimador dado una muestra. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es calcular un estimador de la covarianza utilizando estimadores de la esperanza. Los estimadores de la esperanza son siempre los promedios muestrales. Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es calcular como un estimador de la covarianza a el estimador de la esperanza del producto menos los estimadores de los productos de las esperanzas. ¿Ok? Se puede demostrar, hagan la casa con calma, que el estimador de la covarianza, que se define de este modo, lo puedo calcular muestralmente de este modo. Entonces le damos S como el estimador de la covarianza entre X e Y. ¿Ok? Entonces este S es nuestro estimador de la covarianza. ¿Cómo calculamos el estimador de la covarianza? Lo calculamos como el estimador de la esperanza de X e Y, pero en desviaciones a la media. Se puede demostrar que si escribimos esto en desviaciones a la media, si calculásemos la covarianza entre Y y X, la covarianza entre Y y X, se va a poder calcular como esta expresión, pero evaluada en los olitas también. Y al evaluar esto en los olitas, lo que va a ocurrir es que la esperanza Y olita, por definición, perdón, el estimador de la esperanza Y olita, por definición, va a ser igual a 0, y la esperanza de
X solita también va a ser igual a 0, porque cada los Y y X solitas los hemos expresado en desviaciones a su media. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, una vez que hemos construido el X solita y el Y solita, calculamos el promedio de los productos de los X solitas y Y solitas, y con eso tenemos el estimador de la covarianza. Entonces, una vez que tenemos los datos de Y y de X, calculamos las desviaciones a la media, y con eso calculamos el estimador de la covarianza. Obviamente, lo que va a ocurrir entonces es que esta medida nos va a decir, nos va a dar una medida de asociación lineal entre Y y X, pero nos va a entregar solamente información de la dirección de la asociación. No nos va a entregar información de la proximidad de la asociación. ¿Por qué? Porque lamentablemente la covarianza no es inmune a las unidades de medida que hemos utilizado para X y para Y. Por ejemplo, supongamos que en el ejemplo anterior, en lugar de expresar la participación del gasto gobierno sobre el producto simplemente como G sobre Y, la expreso en porcentaje. Es decir, que esto lo multiplico por 100. Es decir, en lugar de ser 0.15, lo expreso como 15%. Y esto como 20%, 25%, etc. ¿Ok? O 24%, etc. Y entonces lo que va a ocurrir acá es que al haber cambiado la unidad de las X, el signo de la covarianza va a seguir siendo igual, pero la magnitud, este número va a ser distinto, porque este número depende de la unidad que yo he utilizado para X y la unidad que yo he utilizado para Y, si me sigue. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la asociación que hay entre la magnitud del gasto en cada uno de los supermercados, contrastándolo con la distancia que tengo entre mi casa y el supermercado. Si yo tengo acá métricas de distancia y acá tengo métricas de cuánto gasté, ¿no es cierto?, en cada uno de los supermercados. Y con eso puedo calcular cuál es la covarianza entre la distancia y el gasto. ¿Ok? Típicamente esta covarianza debería ser negativa, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea la distancia, menor debería ser el gasto en el supermercado. La distancia obviamente es un bien inferior, entre comillas. Preferimos menor distancia a mayor distancia. Por lo tanto, entonces, en ese ejemplo, la covarianza debe ser negativa. Pero supongan que Juanito ha estimado la covarianza, pero ha medido la distancia entre mi casa y el supermercado en cuadras. Y Pepito la ha medido en kilómetros. Y Carlita la ha medido en metros. Y Juanito la ha medido en yardas. La medida de distancia, Y o X, como quieran llamarla, ha dependido de lo que uno ha escogido. Lo que va a ocurrir entonces es que Juanito va a obtener un estimador de la covarianza distinta a Pepito y a Carlita. Porque como han medido X o Y de distinta manera, pese a que el signo va a ser igual, la covarianza, o la magnitud, el número de covarianza va a ser distinto. Por lo tanto, obviamente, esto es sensible a las unidades de medida. O también, por ejemplo, si es que medimos, yo qué sé, el PIB en pesos, o lo medimos en dólares, o lo medimos en yenes, o lo medimos en yenes constantes del año 80, o yenes constantes del año 90, la covarianza va a tener el mismo signo, pero la magnitud o el número va a cambiar. Y por lo tanto, pese a que la covarianza es una medida de asociación que nos dice la dirección entre dos variables, no es una medida que nos gusta mucho porque no nos habla de la proximidad, porque tiene esta arbitrariedad que es justamente la unidad de medida para X y para Y. Por lo tanto, un avance para medir estas dos cosas simultáneamente, no solo la dirección de asociación de dos variables, sino también la proximidad de estas dos variables, es computar lo que llamamos el coeficiente de correlación, también se llama el coeficiente de correlación simple o el coeficiente de correlación de Pearson. Y lo que hacemos en este caso es simplemente calcular este R, y este R va a ser simplemente, como ven, el promedio de las interacciones de producto de X olita e Y olita. Vean que esto es exactamente igual a lo que hemos dicho antes, X olita, Y olita, o sea, lo mismo que tenemos acá, pero vean que acá al X solita lo estoy cambiando. En lugar de ser solamente X solita, lo que estoy haciendo es que estoy estandarizando el X solita, porque estoy haciendo acá que el X solita, que recuerden que era el X en desviaciones a su media, lo divido por el estimador de la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar de X? Sería simplemente calcular esta misma cosa, solo que tomando el cuadrado de los X y sacarle la raíz cuadrada a esto. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que estoy estandarizando la serie X y estandarizando la serie Y. Al estandarizar una serie, vean que lo que está ocurriendo acá es que el X está medido, por ejemplo, en pesos, ¿no es cierto? X está medido en pesos y esto está en pesos también. La diferencia entre estos va a ser pesos en desviaciones a la media.
¿ok? La unidad es pesos acá, por ejemplo, kilómetros o lo que ustedes quieran. La unidad es pesos. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esto, también va a estar medida en pesos o en desviación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, la unidad de medida del numerador y la unidad de medida del denominador van a ser las mismas y se van a cancelar. Y por lo tanto, al estandarizar la serie, la he librado de la unidad de medida. Y la gracia de esto es que ahora la serie en desviaciones a la media va a tener promedio cero, que es garantizado por el numerador, pero a su vez, esta serie, como está estandarizada, si yo le saco si yo utilizo, si yo calculo, por ejemplo, la desviación estándar o la varianza de la serie en desviaciones a su media y estandarizada, esa serie va a tener una desviación estándar igual a 1. Y por eso se llama que es una estandarización de la serie. Porque hemos creado una serie que tiene ahora promedio 0 y varianza 1, o estimador de la varianza 1. Entonces, esta serie se ha librado de su escala. Y lo que hacemos ahora, entonces, es simplemente calcular el producto teóricamente, estamos calculando el producto perdón, la esperanza del producto de las series en desviaciones a la media. ¿Qué hacemos ahora entonces? En lugar de la esperanza, utilizamos el estimador muestral, que es simplemente el promedio. Entonces va a ser el promedio muestral del producto de las desviaciones de cada serie, o de cada serie estandarizada. Esto se puede expresar, de acuerdo a lo que hemos discutido acá, simplemente como la covarianza entre x y y dividido entre el producto de las desviaciones estándar de x y de y. Demuestren en la casa que efectivamente esta derivación es así. ¿Ok? Entonces, la gracia de haber hecho esto y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se puede demostrar que este estimador, el coeficiente de correlación, va a ser un estimador que va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, la gracia es que ahora este número va a estar siempre escalado entre menos 1 y 1. Si es que R es positivo, lo que quiere decir es que dado que S, que es un estimador de una desviación estándar, es positivo, cada uno de los coeficientes, de los componentes del denominador es positivo, quiere decir que el signo de R está dado por el signo de esta parte de acá, que es la covarianza entre X y Y. Y por lo tanto, el signo que estaba acá se va a trasladar también al signo de R. Si la covarianza era negativa, la correlación va a ser negativa. Si la covarianza era positiva, la correlación va a ser positiva. Y si la covarianza era 0, la correlación va a ser 0. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el signo está dado por la covarianza y la gracia es que ahora, al haber escalado por los estimadores de las desviaciones estándar, esto ahora va a estar siempre acotado a estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si R está entre menos 1 y 0, decimos que las dos series se mueven en direcciones opuestas, en términos de asociación lineal. Cuando una crece, la otra cae. ¿Sí? Y si es que R está entre 0 y 1, o sea, es positiva, entonces cuando una crece, la otra también crece, van en la misma dirección. La dirección es positiva. Y a su vez ahora tenemos una medida de proximidad. La gracia entonces es que ahora, cuanto más cercano en valor absoluto el R esté a 1, más próxima es la asociación entre estas dos variables. Entonces, cuando R llega a 1 en el extremo, o llega a menos 1 en el otro extremo, decimos que las dos series están perfectamente correlacionadas. Porque cuando una sube, la otra baja siempre. Hay una relación determinística entre las dos series. No hay porcentaje de error alguno. Cuando una sube, la otra cae. Entonces, por ejemplo, si es que, por ejemplo, yo tengo la serie de lo mismo, la distancia desde mi casa hasta cada uno de los supermercados, y la mido en kilómetros, y otra persona mide eso en millas, por decir algo, y llamamos a una la serie Y y la otra la serie X, estas dos series, como informan lo mismo, van a tener una correlación perfecta. No sé si me siguen. Las dos series están informando lo mismo y por lo tanto estas dos series van a tener una correlación perfecta. Entonces, cuando yo tengo una correlación perfecta, quiere decir que he encontrado una relación determinística entre estas series. No hay nada al azar, no hay nada estocástico. Todo está determinísticamente determinado. Cuando una crece, la otra cae en exactamente una proporción predecible. Cuando una crece, la otra crece, si es que el R es exactamente igual a 1. Si es que el R no es igual a 1, quiere decir que cuando una crece, la otra tiende a crecer si es que el R es positivo, y cuando una cae, el R tiende a crecer, o perdón, la otra tiende cuando una cae, la otra tiende a
a subir cuando el R es negativo. Pero no necesariamente se va a cumplir siempre. Van a haber casos en los cuales alguna vez, aunque el R sea negativo, cuando una serie está creciendo, la otra también está creciendo. Pero en general, la relación va a ser de una dirección y va a estar dada por el signo de este R. ¿Ok? Y cuando el R es cero, quiere decir que estas dos series son lo que vamos a llamarlas ortogonales una de la otra. Eso quiere decir que no hay ninguna asociación lineal entre estas dos series. ¿Ok? Bien, si quieren, paremos un segundo y voy a parar un segundito. Voy a parar un segundito para ver si es que tienen alguna pregunta. Ok. ¿Qué pasa si eres negativo? ¿Qué digo de ortogonal? Ok, ortogonal. Decimos que vamos a bautizar a dos series como ortogonales si es que la asociación entre estas dos series es cero. Es decir, que no hay nada de información respecto al comportamiento de una serie que me ayude a predecir el comportamiento de la otra. Las dos series no tienen nada que ver una con la otra. Entonces decimos que las dos series son ortogonales una de la otra. Si una serie está subiendo, la otra puede subir, bajar, puede pasarle cualquier cosa. Si una serie está cayendo, la otra puede subir o bajar. No hay asociación alguna. Entonces, cuando el R es cero, las dos series son ortogonales. ¿Ok? Te perdiste en la estandarización. La estandarización lo que hace es lo siguiente. Hemos llegado hasta el zeta-olita. En el zeta-olita, lo que tenemos es que hemos expresado cada serie en desviación a su media. Por lo tanto, la serie tiene ahora promedio cero. Cada serie tiene promedio cero. Lo que hago después ahora es a cada serie, zeta-olita, la divido sobre su desviación estándar. La divido sobre su desviación estándar o sobre el estimador de la desviación estándar. Al dividirlo sobre la desviación estándar, lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva serie que voy a llamar a la serie estandarizada, que es esta de acá, x olita dividido s de x, por ejemplo. Esta serie de acá, entonces, lo que ha hecho es que al haberla dividido por su desviación estándar, lo que he hecho es que he creado una nueva serie y esta nueva serie no va a tener asociación alguna. Perdón, no va a tener asociación alguna. Va a estar libre de la escala de la serie X. Y por eso esa serie se llama estandarizada, porque como le hemos perdido escala, se ha estandarizado a que la serie tiene esperanza 0 y varianza 1. Ya no depende de las unidades en las que medimos a cada serie. ¿Ok? Bien, estoy yendo demasiado lento. Hemos media hora y estamos recién en una transparencia. O sea que voy a tratar de apurar un poquito el paso, ¿ya? Bien, déjenme entonces decirles algo respecto a la correlación. ¿Y por qué la correlación no es un objeto económicamente interesante? Que encontremos que dos series tengan una correlación alta o tengan una correlación baja o no tengan correlación, no necesariamente nos implica o nos dice algo respecto a la asociación económica entre estas series. Y esto se debe a una falacia. Hay varias falacias que son falacias lógicas, que son muy prevalentes en la literatura y muy prevalentes en el debate de la gente. Yo espero que la economía y la econometría sea una vacuna contra estas falacias. Y una de las falacias más dañinas y más preocupantes es la falacia. Todas las falacias importantes, para ser importantes, tienen un nombre en latín. Y esta falacia se llama la falacia de post hoc ergo propter hoc. Y esta quiere decir la falacia de después de, entonces a causa de. Eso quiere decir que si es que nosotros observamos algo e inmediatamente después observamos otra cosa, tendemos a decir que gracias a que esto se movió, esto se movió. Entonces creamos una relación causal cuando no necesariamente existe esa relación causal. Puede ser que, yo qué sé, haya habido que las dos series se mueven en la misma dirección, pero que no tengan ninguna relación causal entre estas dos series. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, y esto es lo que seguramente les han dicho, y si no les han dicho, debieran haberles dicho, en su primer curso de estadística o en su primer curso de métodos cuantitativos. Y lo que les han dicho seguramente es que correlación no implica causalidad. ¿Sí? Uno puede tener una correlación hermosa, un R cuadrado increíble, un P espectacular, y puede estar hablando estupideces. Cuando uno está hablando estupideces, es lo que llamamos una correlación espuria o una relación sin sentido, o hablar tonteras. Hay muchas veces en las cuales, si por ejemplo ustedes agarran el precio de los paraguas en Singapur y la correlacionan con
el nivel de precipitación pluvial en el Congo belga, la correlación va a ser en general distinta de cero. Esas dos variables correlacionan, pueden correlacionar positivamente o negativamente, pero no tienen ninguna relación de causa-efecto. Y esto ocurre muchas veces, no pocas veces. Gran parte de las veces ocurre esto en economía. Por lo tanto, como economistas tenemos que ser muy cuidadosos de no estar hablando estupideces o no estar frente a correlaciones espurias. Y lo que vamos a hacer es ver cómo podemos generar antídotos para hablar estupideces o para correlaciones espurias. ¿Ok? Hay varios ejemplos de esto. Déjenme presentarles algún ejemplo. Históricamente, el ejemplo más célebre es el ejemplo de un señor Joule, que en 1926 cuando vean ustedes el curso de métodos cuantitativos 3, se van a acordar del señor Joule, porque van a hablar seguramente de las ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Joule y Walker en series de tiempo. Este es el señor Joule, acuérdense de nuestro amigo Joule. Y nuestro amigo Joule, en 1926, hizo lo siguiente. Agarró series de Inglaterra de 1866 a 1911 con la tasa de mortalidad en Inglaterra y lo correlacionó con la proporción de matrimonios en la iglesia anglicana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, justamente, Joule nos mostró que aunque parece ser que no tienen ninguna relación, por lo menos lógica, entre estas dos series, el coeficiente de correlación entre estas dos series era gigantesco, era de 0.95. Un coeficiente de correlación muy grande. Las dos series se movían en la misma dirección. La pregunta entonces es, ¿podemos interpretar esta asociación, que es bastante fuerte, que es positiva, como una interpretación causal? Y si fuera una interpretación causal, ¿cuál debiese ser? Debiésemos decir, por ejemplo, que es que el casarse en la iglesia anglicana lo que lleva a que la gente se muera más. Sería bastante curioso, ¿no es cierto? Entonces, si esa fuese nuestra idea, entonces la mejor receta contra el coronavirus o contra cualquier cosa sería simplemente cerrar la iglesia, preferentemente anglicana. Y de este modo no debiese morir nunca más, nadie. O peor aún, si creemos que el problema no está con la iglesia anglicana, sino está con el matrimonio, que alguna gente puede decir que es una hipótesis válida esta, que el matrimonio es lo que está causando la muerte, sobre todo probablemente de los hombres, pero me siguen que estas dos cosas obviamente no tienen absolutamente nada que ver en términos lógicos por lo menos, pero tenemos una correlación elevadísima. Por lo tanto, correlación no implica causalidad. Déjenme mostrarles un par de ejemplos más de esta misma cosa. Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, en el que tienen el número de asesinatos, homicidios en Nueva York y el número de helados vendidos en Nueva York. Y como ven, si ustedes correlacionan en estas series, la correlación entre estas series es tremendamente alta. La pregunta otra vez es, teniendo esta correlación alta, ¿podemos interpretar algo respecto a una relación económicamente interesante? ¿Son los helados los que hacen que la gente decida después de comerse un helado particularmente malo matar personas? ¿O después de matar personas decidimos festejar comiendo helados? O sea, obviamente no tiene absolutamente ningún sentido esto, ¿no es cierto? Pero la correlación es muy elevada. Esto es, otra vez, una advertencia muy grande. Toda persona que haga econometría y vea simplemente su R cuadrado, vea simplemente su correlación y con eso crea haber descubierto una relación económicamente interesante, acuérdese de estos ejemplos para darse cuenta que es probable que buena parte de las veces esté hablando humedades o tonteras, en lugar de haber encontrado una relación económicamente interesante. Debo mostrarles otro ejemplo de una correlación espuria, una relación sin sentido bastante tonta. Lo que tienen acá, en esta partecita de acá, es la tasa de homicidios en Estados Unidos. ¿Ok? Y pese a lo que nos ha dicho, o lo que nos dicen Hollywood y lo que nos dicen los canales de televisión y lo que nos dicen las noticias, en general, el planeta Tierra es, en general, obviamente hay estos problemas que tenemos hoy día, pero en general el planeta Tierra está mucho mejor de lo que ha estado históricamente nunca. A diferencia de todo lo que nos han dicho, esa es la realidad. Tenemos mucha menos muertes, tenemos menos desnutrición, menos pobreza, menos de todo. Ustedes están viviendo, están siendo, obviamente, un pie de página, va a ser ojalá, un pie de página temporal, va a ser obviamente... alguien ha preguntado si se puede tener causalidad sin correlación. Y obviamente la respuesta va a ser que típicamente no, ¿no es cierto? Pero vamos a discutir eso en un minuto más.
unos minutos más. Déjeme partir por esta parte, tratar de cerrar esto primero, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo acá es básicamente la tasa de homicidios en Estados Unidos y en las barritas lo que estamos viendo es la tasa de penetración, o sea, cuánto del mercado en términos de exploradores o en términos de navegadores de Internet tenían Internet Explorer. Muchos de ustedes se van a preguntar qué es esto del Internet Explorer, porque ustedes probablemente ni siquiera han nacido cuando el Internet Explorer empezó a funcionar. Internet Explorer era en principio el que tenía una penetración de mercado de casi el 90%. Casi todo el mundo no utilizaba Google, no utilizaba otra cosa, sino que utilizaba, utilizaba, utilizaba Internet Explorer. ¿Ok? Este era el navegador que se utilizaba. Y el navegador este, como muchas cosas de Microsoft, ha ido perdiendo mercado y el mercado ha ido cayendo hasta ser prácticamente cero probablemente hoy día. Si uno correlaciona la tasa de homicidios en Estados Unidos con la penetración de mercado en Internet Explorer, uno va a encontrar una asociación negativa, o perdón, una asociación positiva muy grande, muy grande. Entonces la pregunta es que el Internet Explorer era particularmente bueno para enseñarnos maneras de matar personas. Google se ha vuelto particularmente inepto para decirnos cómo matar personas, porque si la relación causal es que a medida que ha ido cayendo la penetración de Internet Explorer, la gente se ha vuelto menos violenta, entonces quiere decir que tal vez es algo que tiene que ver con Bill Gates lo que hace que la gente sea menos violenta. Otra vez, algo que no tiene ninguna razón. Lo que quiere decir una correlación espuria en general es que puede haber una tercera fuerza, que es la que está causando a cada una de estas dos y que se está moviendo en la misma dirección, pero no hay ninguna relación causal entre estas dos variables. ¿Sí? Déjenme presentarles otro ejemplo más de esto. Y otro ejemplo más de esto es donde tienen, eh, en la línea amarilla de acá, tienen el retorno a los bonos de gobierno del gobierno griego para madurez de 10 años. Y como ven, desde el año 2005 hasta 2011, como el gobierno griego se ha vuelto cada vez más irresponsable fiscalmente, el premio que tenían que pagar para que la gente quisiese demandar sus bonos ha tenido que aumentar y por lo tanto el retorno que han tenido que ofrecer ha tenido que aumentar para que la gente quiera comprar sus bonos porque había un alto riesgo de que, como efectivamente ocurrió, el gobierno griego haga default o no pague la deuda que tenía. ¿Okay? Entonces, el retorno prometido por estos bonos ha ido subiendo y si ustedes comparan eso con la penetración o el número de personas que utilizaban Facebook, la correlación entre estas dos cosas es también gigantesca. Una correlación de 0.9, una cosa de esas, una correlación gigantesca. Entonces, obviamente, para el gobierno griego sería bastante cómodo decir que la culpa de que tenga que pagar un bono más grande y que haya venido la crisis que ha tenido, ha sido de Facebook y no ha sido de la irresponsabilidad de los gobernantes que tenía Grecia o que tiene Grecia en este momento. Otra vez, el intentar entregarle una relación causal a estas dos cosas no tiene mucho sentido. ¿Ok? Había una pregunta que alguien ha hecho. Déjeme antes de esto acabar con esta parte más que es la razón ecológica, entre comillas. En este eje lo que tienen es la temperatura global de la Tierra, ¿ya? La temperatura promedio de la Tierra, y en este eje lo que tienen es el número, una aproximación, no hay una encuesta muy precisa, del número de piratas en el planeta, ¿ok? Y como ven, obviamente, en el año 2000 habían relativamente pocos piratas en el planeta, ¿sí? Si han visto la película esta de, no me acuerdo de... Tom Hanks siempre para variar está siendo secuestrado, o raptado o dejado en alguna parte. En esta película Tom Hanks es secuestrado en, me parece que Somalia. ¿Ok? Y la siguiente cosa es que, si ustedes miran esto, obviamente en los años 1800 y tantos, era una industria bastante floreciente la de los piratas, pero también en esa época la temperatura promedio de la Tierra es algo menor de la que ha sido en el año 2000. Entonces, obviamente, si es que uno quisiese salvar el planeta, dejen de perder el tiempo con la emisión de carbono y todo ese tipo de tonteras, lo que deberían hacer es simplemente empezar a pedir que haya más piratas en el mundo. Si hay más piratas en la Tierra, vamos a tener que el calentamiento global mágicamente va a desaparecer. Otra vez, encontrar esta relación tratar de interpretar esto causalmente tiene absolutamente cero sentido. ¿Ok? Déjenme entonces parar un segundo y ver si es que hay alguna pregunta que quieran hacerme.
Déjeme ver cómo puedo venir acá para... Ah, no sé qué estoy haciendo acá. Va, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, avisen en el chat. Bien. Vamos entonces. Estamos muy lentos, muy, muy lentos. Ok. Vamos entonces. Como les dije, la correlación o asociación entre variables, lo único que hace es medirnos si es que estas dos variables se mueven en la misma dirección, se mueven en direcciones opuestas o no tienen ninguna asociación. Si es que la correlación es positiva, la correlación es negativa o la correlación es cero. Y nos dicen cuán cercana es la dirección en la que se mueven, pero no nos dice nada respecto a la dirección de causalidad. No nos dice nada respecto a quién causa quién. Entonces, cuando hacemos un análisis de correlaciones, es un análisis que es en general agnóstico respecto a la asociación entre variables. No decimos que existe una relación causal. ¿Ok? La economía, a diferencia de la estadística, lo que trata de hacer es justamente tratar de ser un remedio, un antídoto a las correlaciones espurias o correlaciones sin sentido. Porque lo que nosotros hacemos cuando hacemos economía o hacemos econometría es que nosotros estamos postulando una relación causal. Cuando ustedes definen que, por ejemplo, y ahora sí les vamos a poner nombre, porque antes yo decía, Y puede ser, yo qué sé, ahorro y, o perdón, era gasto de gobierno y X era crecimiento o viceversa. Daba lo mismo como llamamos Y o X, la correlación nos iba a dar el mismo número. Pero ahora, una vez que nosotros decidimos movernos del simple análisis de correlación a un análisis de regresión, lo que estamos haciendo ahí es postular una relación causal. Estamos diciendo que es Y la que es causada por X. ¿Ok? Y lo que hacemos en este caso, cuando estamos en el modelo de regresión lineal simple, el modelo de regresión lineal simple se llama el modelo en el que hacemos lo siguiente. Postulamos una relación lineal entre Y X, postulamos a su vez, y le vamos a poner un nombre, que la variable Y es la que vamos a llamar la variable dependiente o la variable endógena, y vamos a llamar a la variable X la variable independiente o la variable exógena. Acá ya las hemos bautizado como algo. Hemos dicho X es la variable que causa a Y. X me ayuda a predecir Y. Si se mueve X, se va a mover Y. Pero se mueve Y porque se movió X. Acá estamos postulando que la fuerza que mueve Y es X y no viceversa. Entonces acá hemos postulado una teoría respecto a quién causa a quién. Lo que vamos a hacer después es obviamente testear esa teoría, ver si es que efectivamente lo que hemos dicho como que Y es la variable dependiente y X la independiente es correcto o no. O lo que es lo mismo, podemos hacer inferencias respecto a beta 2 asumiendo esta relación causal. Eso es lo que vamos a hacer en este curso también. Vamos a ver si es que esta correlación efectivamente puede interpretarse como una relación causal o no. ¿Ok? La siguiente cosa que hacemos acá, cuando hacemos un análisis de regresión, es que lo que hacemos es descomponer a la variable dependiente Y en cada periodo como la suma de dos cosas. Estos primeros dos términos es lo que vamos a llamar el componente sistemático. Y el último término es el que vamos a llamar el componente no sistemático, el componente no predecible, el capricho o el capricho de Dios o el humor de Dios o lo que ustedes quieran llamarlo, si es que creen en Dios. ¿Ok? Lo que quiere decir esto entonces es que estamos diciendo que la variable Y se mueve por algo que es sistemáticamente relacionado con X y por lo tanto predecible a partir de X, y por otra parte que no es predecible por nada. Este U puede ser positivo, negativo y es un capricho divino. Si es que X está correlacionado con U, quiere decir que vamos a tener un problema porque no vamos a poder descomponer, como hemos dicho, a Y en un componente sistemático y un componente no sistemático o impredecible. Si es que este U pudiese ser predicho a partir de X, o si la correlación entre X y U no es cero, o si X y U no son ortogonales, que es lo que hemos dicho antes, entonces quiere decir que no hemos hecho nuestro trabajo bien, que no hemos descompuesto a Y entre una parte que es predecible por el componente sistemático y otra parte que tiene que ser capricho divino, otra parte que tiene que no ser predecible por nada. Este U podría ser hoy día positivo, mañana negativo y no podríamos predecir.
Si podemos predecirlo, quiere decir que este no puede ser el modelo con el que estamos trabajando, o con el que debiésemos trabajar, porque no hemos agotado el componente predecible de Y. ¿Ok? Entonces, estos son todos los supuestos que hemos hecho para partir con el modelo que ustedes han hecho en métodos cuantitativos 1. Asumir que, que la relación es lineal en X, asumir que esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, o esta es la variable endógena y esta es la variable exógena, y asumir que todo lo que queda como resto es un componente no predecible o no sistemático y no asociado con X. ¿Ok? Bien. Entonces, supongan que yo postulo esta relación. Y se determina de este modo. ¿Ok? Lo que estoy interesado es, dadas las observaciones de Y y de X, tengo T observaciones, T grande observaciones de Y y X, lo que yo quiero es encontrar cuáles son los valores de beta 1 y de beta 2 que mejor me aproximan la relación lineal entre Y y X. Esa es la pregunta que quiero responder. Entonces, las variables o los parámetros que no conozco van a ser beta 1 y beta 2. ¿Cuántos son estos parámetros o cuántas son estas incógnitas? Dos incógnitas, beta 1 y beta 2. Tengo dos incógnitas y tengo, yo qué sé, 50 datos de Y y de X. Entonces, ustedes están en el caso en el que tienen T ecuaciones, porque para cada periodo, para el periodo 1 tienen esta ecuación con Y1 y con X1, para el periodo 2 tienen Y2, X2, para el periodo 3, X3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen, yo qué sé, 50 datos, por ejemplo, y por lo tanto tienen 50 de estas ecuaciones y tienen solamente dos incógnitas. Entonces tienen más ecuaciones que incógnitas. Ustedes recuerdan, en su curso de cálculo probablemente, o de álgebra lineal, perdón un segundito. Si ustedes recuerdan, en su curso de álgebra, una cosa que les han enseñado es que si es que ustedes tienen más ecuaciones que incógnitas, hay infinitas soluciones, infinitas posibles soluciones, hay infinitas posibles maneras de escoger beta 1 y beta 2. Si es que ustedes hubiesen estado en el caso opuesto, si hubiesen tenido menos ecuaciones que incógnitas, por ejemplo, si solo tienen un dato, tienen solo el dato del año 1990, por decir algo. Entonces tienen el Y de 1990, el X de 1990. Tienen un dato, una sola ecuación, y tienen dos incógnitas. En ese caso, como tienen una ecuación y dos incógnitas, no existen soluciones. En el caso en el que hay más ecuaciones que incógnitas, hay infinitas soluciones. Y en el caso en que hay dos ecuaciones y dos incógnitas, hay una única solución, típicamente. ¿Sí? El único caso sería cuando hay correlación perfecta entre las variables, pero dejemos eso por un minuto en el que no habría solución tampoco. ¿Ya? Pero si es que tienen el caso en el que tienen igual número de ecuaciones que incógnitas, tienen una única solución. Si tienen más ecuaciones que incógnitas, tienen infinitas posibles soluciones. Por lo tanto, en este caso, si tienen más datos que parámetros a estimar, ustedes tienen infinitas posibles maneras de encontrar los estimadores de beta 1 y beta 2. ¿Ok? Volvamos al ejemplo que teníamos antes, el ejemplo de la participación del gasto de gobierno y la tasa de crecimiento. Supongamos que yo postulo una relación de comportamiento. Yo digo, es esta variable la que causa a esta. Yo digo, el crecimiento está determinado por el tamaño del gobierno. ¿Ok? Alguien podría tener una teoría al revés y podría hacer que esta sea la variable dependiente y esta sea la variable independiente. Pero supongamos que estamos acá, creyendo que esta es X y esta es Y. Una manera de poder ver cuál es la asociación entre estas variables es simplemente tratar de, con nuestra imaginación, y queremos que la relación sea lineal, es tratar de ajustar una recta, cualquiera. Entonces nosotros creamos una recta así, por ejemplo. Así. Esta es nuestra recta. Y decimos, esta es la relación que yo postulo. Otra persona puede decir, no, esta es la relación que yo postulo. ¿Me siguen? Otra para decir esta relación, y así sucesivamente. Como tenemos tantas observaciones y tan pocos parámetros, solo dos, los dos parámetros acá recuerden que lo que tratan de medir, este beta 1, es el intercepto, es decir, cuánto valdría Y si es que X vale 0. Entonces, en este ejemplo, si es que X, que estaría por acá, valiese 0, ¿cuál sería la tasa de crecimiento de la economía cuando X vale 0? Cuando el gasto de gobierno es 0, cuando no hay gobierno, ¿a cuánto creceríamos? ¿O cuánto decreceríamos si la relación es negativa? ¿Sí? Ese sería el valor, perdón, de beta 1, la interpretación de beta 1. Beta 1 entonces es el intercepto de esta relación lineal. Y beta 2 es la pendiente, es la velocidad a la que cambia Y cuando cambia X. ¿Sí? ¿Cuánto cambia Y
cuando cambia a X, porque la derivada de Y respecto a X es beta 2, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que nos va a decir la dirección de la relación entre Y y X es el signo de beta 2. Si beta 2 es positivo, la relación va a ser creciente. Si beta 2 es negativo, la relación va a ser decreciente. ¿Ok? Entonces, como les decía, la primera cosa que podemos hacer es tratar de nosotros al ojo, al tincazo, tratar de formar una línea. Como hemos visto, tal vez no sea científicamente muy divertido porque podemos tener perspectivas artísticas distintas. Otra manera podría ser, por ejemplo, escoger dos observaciones cualquiera y hacer una línea que junte esas dos observaciones. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esta observación que está aquí y la junto con esta observación, hago una línea acá, digo la relación entre Y y X va a ser esta línea. Como ven, como tengo ahora dos ecuaciones, porque va a ser la ecuación para este periodo y la ecuación para este periodo, y tengo dos incógnitas, la relación lineal entre estos dos puntos va a darme un R de 1, una asociación perfecta. Pero obviamente esta relación que he encontrado acá va a ser pésima para predecir lo que va a ocurrir acá. Por lo tanto, es porque si alguien, por ejemplo, podría haber escogido este punto y este punto, eh, sí, hay infinitas soluciones cuando hay más ecuaciones que incógnitas. ¿Sí? Bien, entonces, si por ejemplo yo escojo este punto y este punto, entonces la relación que yo estoy encontrando sería negativa. Si alguien, yo qué sé, mi cumpleaños ha sido este año, me gusta este año, y yo qué sé, cuando tuve a mi hijita fue este año, entonces yo prefiero juntar estos dos puntos. Al juntar estos dos puntos, la relación que voy a encontrar va a ser positiva. ¿Me siguen? Entonces, otra vez, hay un grado de arbitrariedad en haber hecho eso. Por lo tanto, entonces nos gustaría tratar de encontrar una mejor manera, una manera que cumpla ciertas propiedades de optimalidad. Y lo que podemos hacer entonces es tratar de, la idea que se nos ocurre es la siguiente, es tratar de encontrar, tratar de exprimir la información que tenemos para hacer que la mayor cantidad del movimiento de Y se deba al componente predecible, a esta parte de acá. La mayor cantidad de la variabilidad de Y se deba al componente predecible. O lo que es lo mismo, tratar de hacer que el componente no predecible, no sistemático y no observable, recuerden que lo que ustedes observan es Y y X. El capricho de Dios solo conoce Dios. Nosotros no conocemos el capricho de Dios. Vean que entonces, como no conocemos, si conociésemos beta 1 y beta 2, si alguien nos dijese el valor de beta 1 y beta 2, obviamente sabríamos siempre en cada periodo cuál es el valor de U. Pero lo que, como nadie es lo suficientemente amable para decirnos eso, solo nos dice, mira, acá está Y, acá está X, encuéntrame cuál es la relación que hay entre Y y X. Ustedes no conocen beta 1 y no conocen beta 2. Como no observan beta 1 y beta 2, nunca van a poder saber exactamente cuál es el valor de U. Entonces, beta 1 y beta 2 son los valores poblacionales de beta 1 y beta 2, pero no los conocemos nunca. Lo que hacemos en econometría es tratar de aproximar o estimar esos valores. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces para tratar de obtener estimadores de estos valores, tratar de hacer lo más chico posible este componente para que la mayor parte de la variabilidad de Y se deba al componente sistemático. Para hacer eso entonces, lo que vamos a tratar de minimizar algún criterio de distancia o de hacer que el aporte de los U sea lo más chico posible. Encontrar el beta 1 y beta 2 que hace que el aporte de U sea lo más chico posible para predecir el movimiento de Y. Entonces podríamos, y este es lo que ustedes han hecho en su curso de econometría 1, y por eso se llama el curso, perdón, el estimador se llama el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero lo que hace el estimador para escoger los valores estimadores de beta 1 y beta 2 es minimizar, por eso se llama mínimos, el cuadrado, por eso se llama cuadrados, y ordinarios porque es penca o ordinario, no, es porque es el estimador más simple que vamos a ver, ¿ok? Bien. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios se debe entonces al estimador simple, también se llama el estimador simple. ¿Ok? Entonces el estimador se llama de mínimos cuadrados ordinarios porque lo que trata de hacer es de minimizar la suma de cuadrados de los U's. ¿Ok? Trata de minimizar la suma de cuadrados de los U's. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Bien? Y entonces el estimador que resulte de minimizar esta suma de cuadrados es el estimador que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguien podría decirme por qué se nos ocurrió minimizar la suma de cuadrados de los residuos? ¿Por qué no minimizamos otra cosa? Por ejemplo, ¿por qué no minimizamos la suma de desviaciones en valor absoluto? Y me parece una otra razón
o no tiene razón de por qué no ser lógico hacer eso. Y de hecho, hay un estimador que hace esto. Y vamos a ver que hay casos en los cuales ese estimador es preferible al de mínimos correlacionarios. Van a haber casos en los cuales son equivalentes, van a haber casos en los que mínimos correlacionarios es preferible, y van a haber casos, perdón un segundito, déjenme arreglar, que para variar se me va la luz. Ya. Ya. Perdón un segundo. Estoy tratando de encontrar mejor manera de iluminar esto y no la encuentro. O sea que discúlpenme un segundito. Ya. Va a ser así hasta que se me apague. ¿No? Después voy a tratar de encontrar una mejor manera de iluminar esto. Disculpe. Bien, entonces el estimador que minimiza la suma de desviaciones en valor absoluto se llama el estimador en inglés de Least Absolute Deviation, el estimador de menor desviación en valor absoluto. ¿Ok? Y este estimador a veces es preferible al de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que quiero decir con esto entonces es que como hay infinitas posibles soluciones para beta 1 y beta 2, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es solo una de esas posibles soluciones. Hay otras que podrían ocurrírsenos. La gracia del estimador OLS, y por eso es que es tan popular, es que bajo ciertas condiciones cumple con condiciones de optimalidad que lo hacen preferible a otros estimadores. Y hay casos en los cuales hay estimadores que son mejores que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Prometo que, acabado este curso, ustedes van a poder saber cuándo vale la pena hacer OLS, cuándo vale la pena hacer otra cosa, y van a poder ustedes hacer tests para ser competentes respecto a cuándo utilizar un estimador y cuándo utilizar otro. Esa es una promesa que les hago. Bien, vamos al ejemplo que teníamos entonces. En este ejemplo que tenemos acá, si es que uno trata de hacer un estimador de OLS, el resultado va a ser este. Este es el estimador que nos resulta de datos de más de un siglo o casi 2 siglos de observaciones de la relación entre el crecimiento del gasto, perdón, la participación del gasto de gobierno y el crecimiento de la economía. Típicamente, cuanto menos distorsiones ha habido, más ha crecido. Cuanto más distorsiones ha habido, menos ha crecido. ¿Ok? Este es el estimador que obtendríamos si hacemos OLS en este ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Voy a derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Tenemos como 20 minutos, o sea que para variar estoy yendo muy lento, entonces lo que voy a hacer es, vamos a tener que acabar en estos dos, ¿ok? Vamos a tratar de, bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más, pero vamos a acabar en la transparencia 13, yo creo, y les pediría que ustedes para la clase del jueves se lean unas 15 o 20 de estas. ¿Ya? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Déjeme otro segundo, voy a ver si conseguí. Ya. Bien. Ah. Ya, así. Creo que así va a funcionar. No va a funcionar. Detesto cuando las cosas fallan. Ya. Bien. Déjeme entonces discutir algo respecto al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos una constante y una pendiente. O sea, cuando tenemos un solo regresor además de la constante. ¿Ok? Bien. Lo que voy a hacer entonces va a ser definir la suma de cuadrados de los residuos. La vamos a llamar la sum of squares of the residuals, la vamos a llamar S, la vamos a llamar la función S. Y esta función S, como ven, tiene dos argumentos acá. Tiene un subíndice, sub t, que quiere hacer explícita que esta S depende del tamaño de muestra. Si tuviésemos 20 datos, la suma de cuadrados va a ser distinta que si tuviésemos 40, 50 datos. Y depende de dónde partimos, depende de los datos que tenemos. Entonces, esta función objetivo depende de la muestra que tenemos. Por eso es que el subíndice t está acá. Y a su vez, este S depende del vector de parámetros beta, donde el vector de parámetros beta en este caso es simplemente beta 1 y beta 2. Son dos parámetros acá. ¿Cierto? Nuestro vector beta es beta 1 y beta 2. Entonces estoy haciendo explícito que esta suma de cuadrados depende del tamaño de la muestra y depende de beta 1 y beta 2. Lo que hacemos entonces, como ven, es que de la ecuación que tenemos acá, de esta ecuación que tenemos acá, despejamos un sub t. Y un sub t es simplemente y sub t menos beta 1 menos beta 2x sub t. Y lo que hago entonces es colocar en lugar de un sub t,
Lo coloco, recuerden que un sub t no es observable, entonces coloco la función objetivo en función de observables y parámetros, observables e incógnitas, que serían yx, beta 1 y beta 2. Entonces, como he encontrado una manera de escribir el u sub t en función de observables, de y de x, y de parámetros, beta 1 y beta 2, entonces lo que hago es que expreso la función objetivo de este modo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Entonces acá tienen los u sub t al cuadrado la suma. Entonces, la suma de cuadrados de los subtest y por eso se llama la suma de cuadrados de los residuos. Los residuos van a ser la parte que nos queda, o el residuo, lo que nos queda de restar el componente sistemático a Y. Entonces, la parte no explicada, la parte no predecible, el capricho divino, lo que quieran llamar. ¿Ok? Entonces, esta función S depende del tamaño de muestra, y dado un tamaño de muestra depende de la elección que hagamos de beta 1 y beta 2. Entonces, si yo, por ejemplo, hago que beta 1 valga 0 y beta 2 vale 0, entonces la suma de cuadrados de los residuos va a ser simplemente la suma de cuadrados de los Y. ¿Me siguen? Si hago que beta 1 valga 0 y que beta 2 valga 0 y beta 1 valga 8, por ejemplo, entonces la suma de los residuos va a ser y sub t menos 8 al cuadrado, la suma de eso. Y eso sería esto. Entonces, para cada valor de beta 1 y beta 2, yo tengo un valor de esta función. Lo que yo quiero hacer ahora es, recuerden, en principio mi filosofía, es tratar de encontrar los valores de beta 1 y beta 2 que expriman del modo más eficiente posible la información que tengo de X para predecir Y. Es decir, tratar de hacer que los residuos o el componente no sistemático sea lo más chico posible conforme al comportamiento de Y y de X. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es encontrar el valor de beta 1 y el valor de beta 2 que hagan que esta suma de cuadrados sea lo más chica posible. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de minimizar esta suma de cuadrados. Y por eso, obviamente, el estimador de mínimos cuadrados es justamente el estimador de mínimos, porque estoy tratando de minimizar cuadrados, esto, ordinarios, hemos dicho que era por lo simple, entre comillas. ¿Ok? Bien. Bien, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que trato de hacer es justamente eso. ¿Ok? Déjenme ahora, simplemente por cuestión de vocabulario, hablarles una diferencia que hay. En inglés, la diferencia es bastante más obvia, porque tiene un nombre distinto, y en castellano no se ha traducido bien este nombre, tal vez. Hay una diferencia entre, en inglés, lo que llamamos el estimator, el estimador, y el estimate, que sería el estimador puntual, o el valor puntual. Un estimador es una fórmula. Nos dice cuál debería ser el valor de beta que tendríamos para cualquier muestra. Nos va a decir la manera genérica de derivar el resultado. Es un estimador. ¿Ok? Y el estimate es el valor numérico que adopta el estimador cuando lo aplico a una muestra en particular. Entonces, en el ejemplo que tenemos, si se acuerdan de su curso de econometría, seguramente se acuerdan, el estimador de Beta-Gordon en términos matriciales era X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Si se acuerdan en términos del estimador OLS de acá, era este de acá, ¿no es cierto? Cuando teníamos un solo regresor. Lo vamos a derivar en un minuto más, ¿ok? Este estimador, entre comillas, se llama estimador porque está expresado en términos de fórmula. El minuto en que yo le empiezo a colocar valores específicos a los X olita, a los Y olita, para una muestra en particular, lo que va a ocurrir es que esto que era el estimador, ahora se va a volver un número, se va a volver 0.4 por decir algo. El minuto en que se ha vuelto 0.4, le quitamos el nombre de estimador y se ha vuelto el estimate. Se ha vuelto el valor estimado del parámetro. Entonces tal vez sería eso mejor, ¿no es cierto? Estimador y valor estimado. Estimador es la fórmula mediante la cual obtenemos el valor estimado. El valor estimado es el valor que obtenemos luego de aplicar la fórmula para una muestra en particular. ¿Todos de acuerdo? Bueno, nadie me dice nada, voy a asumir que sí. Bien, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar la fórmula para encontrar los valores óptimos de beta 1 y de beta 2. Y esa fórmula la vamos a llamar el estimador de beta 1 y el estimador de beta 2. Recuerden que beta 1 y beta 2 son valores específicos que Dios conoce, nosotros no conocemos. Dios conoce, nosotros no. El verdadero valor de beta 1 está en alguna parte, el verdadero valor de beta 2 poblacional está en alguna parte. Lo que tratamos de hacer es, dada nuestra muestra, tratar de encontrar los mejores candidatos a estimadores de beta 1 y de beta 2. ¿Sí? Ok. Entonces lo que hacemos es, como hemos dicho antes, tratar de minimizar esta función objetivo. Y entonces ustedes recordarán
en su curso estadístico de cálculo, si tienen esta función objetivo, tienen beta 1 y beta 2 como argumentos, esta función es cuadrática y por lo tanto es diferenciable. No solo es diferenciable, sino que esta función es hermosa y por eso es que mínimos cuadrados ordinarios es tan bonito. Esta función objetivo es también globalmente cóncava, como vamos a ver en unos minutos más, y por lo tanto va a obtener una única solución. Tiene una única solución, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener acá va a ser una única solución. Déjenme un segundito, mi asistente, que es mi perro, está queriendo salir. Se fue. En realidad no es mi perro, por si lo han visto. Es el perro de mi esposa, pero ya, no quiero entrar en esa historia. Bien. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que queremos es encontrar los estimadores de beta 1 y beta 2. ¿Qué hacemos entonces? Derivamos esta función objetivo respecto a beta 1 y la derivamos respecto a beta 2 para obtener nuestro, y esto sería esto es FONC, quiere decir First Order Necessary Conditions, condiciones necesarias de primer orden. ¿Sí? ¿Sí? Condiciones necesarias de primer orden. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es derivamos esto respecto a beta 1 y derivamos respecto a beta 2. La derivada respecto a beta 1 y beta 2, háganlo en la casa con calma. Esta es la derivada respecto a beta 1 y esta es la derivada respecto a beta 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es que como estoy tratando de obtener un mínimo, quiero obtener entonces un punto crítico para esto. Recordando que luego de sacar la derivada, para obtener el mínimo, lo que hago es igualar la derivada a cero. Entonces, derivo esto respecto a beta 1, tengo una ecuación, lo igualo a 0, derivo respecto a 2, lo igualo a 0. Y ahora vean que lo que ha ocurrido es este paso. Acá hemos derivado respecto a beta 1, un amigo beta 1, y hemos derivado respecto a beta 2, estas son las derivadas. Pero el minuto en que he igualado la derivada a 0, beta 1 ha dejado de llamarse beta 1 y beta 2 ha dejado de llamarse beta 2. Se han llamado ahora beta 1 gorro y beta 2 gorro. ¿Por qué? Porque estoy tratando de encontrar los candidatos a beta 1 y beta 2, no los verdaderos beta 1 y beta 2, sino los candidatos a beta 1 y beta 2 que me resuelven estas condiciones de primer orden. ¿Ok? Y entonces lo que digo es, los valores de beta 1 y beta 2 que resuelvan esta ecuación y esta ecuación, los voy a llamar, los voy a graduar a llamarse beta 1 gorro y beta 2 gorro y les voy a poner el nombre de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Estimadores porque van a ser fórmulas, ¿sí? Y después va a ser el valor estimado del valor estimado de mínimos cuadrados ordinarios una vez que aplique la fórmula a una muestra en particular. ¿Ok? Entonces, hagan esto en la casa con calma. Tienen una ecuación, tienen dos ecuaciones, y la ecuación 1, la ecuación 2, y tienen dos incógnitas. Y las ecuaciones son lineales en las incógnitas, que son beta 1 y beta 2. Esto es un camino en el parque. Esto es trivial. ¿Sí? Es trivial porque tienen dos ecuaciones, dos incógnitas. Y es un sistema lineal de ecuaciones. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando tengo igual número de ecuaciones que incógnitas, tengo una única solución. Y por lo tanto, resuelvo para el valor de beta 1 gorro y beta 2 gorro, que hacen que las dos ecuaciones sean cero, y encuentro esto de acá. Vean en casa con calma que este es el estimador que obtendré. Entonces, cuando digo vean en la casa con calma, quiere decir que ustedes deberían ser capaces de derivar paso a paso que pueden llegar a esto, expresado en funciones de las x solita, y solita, y de los eres, de los s sub y, s sub x que hemos hecho. Entonces, un buen ejercicio antes de almorzar o antes de ir a dormir o después de Netflix o lo que fuera que estén haciendo mientras están sin hacer nada en la tarde, una buena idea para asegurarse que han entendido todo lo que hemos hecho en esta clase, todo lo que hemos hecho acá, de la definición de desviación a la media, la definición de varianza, de desviación estándar, de estandarización, de coeficiente de correlación, es que yo puedo resumir lo que he encontrado acá, el estimador o el S, como una función de promedios muestrales y de coeficientes de correlación, covarianzas y varianzas. ¿Ok? Eso entonces es lo que les voy a pedir que hagan en esta clase, al terminar esta clase. ¿De acuerdo? Asegúrense de que si ustedes resuelven esta ecuación, estas dos ecuaciones con dos incógnitas, llegan a estas soluciones y las pueden expresar de estos distintos modos. ¿Ok? Bien. Entonces, la gracia que tenemos acá es que, por ejemplo, nos dice que
el estimador de beta 1 es el estimador del intercepto, porque nos está diciendo que, por ejemplo, cuando x barra sea 0, ¿sí? El beta 1 gorro va a ser simplemente el promedio de Y. O lo que esto nos quiere decir, y acá vienen las conclusiones que tenemos acá, ¿qué propiedades tiene el haber hecho esto? El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, para este modelo de regresión lineal simple, cumple con las siguientes propiedades. Beta 1 gorro y beta 2 gorro minimizan la suma de cuadrados residuos. ¿Qué quiere decir que minimizan la suma de cuadrados residuos? Quiere decir que ustedes en la casa deberían sacar las condiciones de segundo orden, las condiciones suficientes de segundo orden, y demostrar que cuando sacan las segundas derivadas respecto a beta 1, respecto a beta 2 y la derivada cruzada entre beta 1 y beta 2, esa fórmula que ustedes encuentran me va a garantizar que llego a una minimización. Es decir, que esas segundas derivadas son positivas, ¿sí? Que era la condición de un máximo. Entonces, verifiquen en la casa que las condiciones de segundo orden se ocupan. Perdón, que alguien ha puesto algo. ¿Diferencia de Y y qué? ¿Puedes repetir tu pregunta? Tal vez lo que vamos a hacer es, acabo esto y vamos a ir en unos 5 minutos de preguntas, ¿ya? Bien, déjenme entonces terminar con este punto, ¿ok? El estimador de mínimos cuadrados ordinarios entonces minimiza la suma de cuadrados residuos. Asegúrense de demostrar que efectivamente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios está minimizando esta expresión. La segunda cosa, demuéstrenla como trivial, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es tal que la recta de regresión, recuerden que lo que estoy haciendo con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es obtener esta línea, es obtener esta recta, ¿ya? La segunda cosa que me garantiza el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es que, por ejemplo, si yo calculo el promedio muestral de la variable x, digamos que el promedio muestral está acá, cuando yo evalúe el promedio muestral en mi recta de regresión, en esta recta de acá, el promedio muestral me va a predecir que el valor de y para este punto debería ser lo que es el promedio muestral de y. ¿Me están siguiendo? Lo que quiere decir eso es que la recta de regresión pasa por un punto que es justamente el punto en el que está el promedio de x como par del promedio de y, lo cual es bastante cool, si me preguntan a mí. Estoy garantizando que si yo evalúo la regresión en el promedio de x, me va a predecir el valor promedio de y. ¿Sí? Y la siguiente cosa que me predice esto es que, recuerden que u, ahora sin el gorrito, el u es el capricho de Dios, ¿no es cierto? Y el capricho de Dios era y menos beta 1 sin el gorrito, menos beta 2 x sub t. ¿De acuerdo? Una vez que yo evalúo en lugar de beta 1 en beta 1 gorro y en lugar de beta 2 en beta 2 gorro, esto de acá, la diferencia entre y lo que vamos a llamar acá y gorro o el y predicho por la muestra, dado el valor de x, este valor de acá es lo que vamos a llamar u gorro, que sería nuestra idea, nuestro tincazo de cuál ha sido el capricho divino. No es el capricho divino, no es el u verdadero, sino es nuestra predicción del u. Lo que creemos que ha sido el comportamiento del u, dada la muestra que tenemos de y x. ¿Sí? Y una cosa tremendamente divertida de esto es que por construcción, por definición, lo que va a ocurrir es que si ustedes correlacionan, pero el u gorro que obtienen acá, que sería el residuo, el estimador del residuo de su modelo de regresión, este u gorro tiene promedio cero, demuestran en la casa, es trivial esta demostración, y la segunda cosa que les pido que demuestren es que el u gorro no está correlacionado con x. Si ustedes sacan la correlación entre u gorro y x, la correlación entre u gorro y x es cero. O lo que es lo mismo, u gorro es ortogonal a x. O lo que es lo mismo, no puedo predecir nada de u gorro con x. Eso es por definición del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Eso no quiere decir que los x no estén correlacionados con los u's. Recuerden que los u's son los u's verdaderos. Puede ser que los verdaderos u's estén correlacionados con x. Por ejemplo, cuando hay error de medida o cuando estoy omitiendo variable relevante, va a ocurrir que el x va a estar correlacionado con el u. Pero aunque el x esté correlacionado con el u, por definición, el estimador de OLS me va a dar un u gorro que garantiza que no está correlacionado con el x en la muestra. ¿Ok? Eso no me dice que este es el modelo correcto. Solo me dice que
Si yo asumo este como el modelo correcto, el estimador de los U's, mi U gorro, no va a estar correlacionado con los X. O lo que es lo mismo, estoy extrayendo la información respecto a el movimiento de Y, utilizando a X, del modo más eficiente posible para hacer que lo que me quede, el resto, el residuo, esto de acá, no pueda ser predicho por acá. Es decir, no hay estructura predecible de acuerdo a X. ¿Sí? El último punto entonces que básicamente la función objetiva y acá por ejemplo tiene el espacio de los beta 1, acá están los beta 1, acá están los beta 2 y en este eje estaría la suma de cuadrados de los residuos. Entonces lo que tengo acá es que para distintos valores de beta 1 y beta 2 evalúo esta suma de cuadrados de los residuos. ¿Ok? Y la gracia de la función que tenemos es que me va a garantizar que va a haber siempre un mínimo. Y ese mínimo va a ser el estimador de beta 1, que es beta 1 gorro, acá lo he llamado B sub 1, y el estimador de beta 2, que lo he llamado B sub 2 acá, que sería el beta 1 gorro y el beta 2 gorro. ¿Ok?